Hola a todos, soy Shinon, la... Oye, pero qué chingados, Asuna, ¿para qué chingada perra madre me trajiste? Lee el guión otra vez. Una hora después. Oh, ya veo. Desmentiremos 2 creepypastas. Sí, pero me toca la primera, a ti la segunda. Vale. Comencemos. El suicidio de Calamardo. Fui interno en los estudios Nickelodeon durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bobby y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasa por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Temele una cangreburger y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como "cómo no funciona el sexo" en lugar de "duérmete, mi molusco", ya saben, ese episodio de cuando Bobby y Patricio adoptan a una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título El suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La clásica y carismática transición de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, sino que se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo, es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que CG primero, efecto generado en computadora, como lo que se ve actualmente en el cine. Calamardo tenía las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños. Aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta.
La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando a que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, sino que eran los cuadros de un video. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo, Hazlo. mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo.
El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg estaba furioso, y demandaba saber qué demonios estaba pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al CEO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pase no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso 2 veces. La siguiente es GTA Liberty City Stories. Los poderosos no siempre llevan la razón. Me quería bajar un save data para poder jugar con el helicóptero de guerra en el Grand Theft Auto Liberty City Stories, para PSP. En realidad ya me había bajado uno, pero cada vez que lo sacaba, no podía guardar, pues no volvería a aparecer, y yo quería poder guardar para mejorar mis estadísticas, ya sabéis, cantidad de gente a la que has disparado, coches explotados. Y el helicóptero podría serme útil en esa labor. El caso es que pasé varios días buscando un save data que me permitiese sacar el helicóptero siempre que quisiera, bajándome, en varias ocasiones, el mismo archivo, pero en distinta página, hasta que, por fin, encontré lo que estaba buscando. La página de la que me lo bajé era muy simple, básicamente un fondo blanco con un enlace en azul que decía descargar, y debajo una pequeña descripción del archivo. Pero yo estaba tan feliz, porque era lo que tanto me había costado encontrar. El juego ya estaba acabado, aparecía en el piso franco de Staunton Island, todos los paquetes ocultos recogidos, tenía todo el dinero posible. Sin embargo, a diferencia de otros savedatas que había descargado, las estadísticas no eran demasiado altas, casi como si fuera un archivo de guardado normal, o sea, como si se lo hubiesen pasado limpiamente. Al salir del piso ya me esperaba el helicóptero, y no dudé en cogerlo y comencé con la masacre por la isla en la que me encontraba, pero antes puse el truco de bajar el nivel de búsqueda, para que no me molestase la policía. Habría estado como media hora cargándome gente, hasta que me empezó a aburrir y me puse a hacer el gilipollas, me subí a una azotea con el helicóptero y salté, no me había dado cuenta de que mi raya de vida se hallaba críticamente baja, y cuando caí al suelo, morí. El caso es que cuando reaparecí en el hospital, fui a robar un vehículo para ir más rápido a por el helicóptero. Usé el truco de armas y saqué una pistola con la que disparé a un motorista, un hombre de camisa blanca y pelirrojo, con la suerte de que me vio un policía y comenzó a perseguirme. Le disparé y me gané 2 estrellas de búsqueda más. Me atrincheré allí en medio, entre vehículos abandonados y los coches de la policía que iban matando, obviamente, usando trucos de armas y de salud. Al final acabé con 6 estrellas de búsqueda, y sabía que si me enfrentaba con el ejército, acabaría mal. Así que cogí la moto que en un principio quería robar y desencadenó todo el conflicto, y me metí por la boca del metro para que los tanques no me siguiesen. Seguí las vías del metro, hasta que llegué a una desviación. Me sorprendió, pues me constaba que el metro seguía un circuito circular y no tenía ninguna desviación. Me metí por ahí para investigar. Era una especie de galería muy larga, estrecha y la iluminación emitida por unos faroles que estaban en las paredes era tenue. Estuve como un minuto siguiendo la galería hasta que encontré un círculo de luz amarilla, como en los que te tienes que meter para comenzar una misión. Cuando por fin me puse sobre él, comenzó una secuencia. Veía a Tony bajándose de la moto y avanzando a pie hasta una cámara hecha en la roca, cuando de repente hubo una explosión. Tony saltó hacia un lado y un montón de piedras cayeron y bloquearon el camino por el que había venido. La secuencia terminó con la imagen de Tony levantándose y yendo a ver el montón de piedras que habían bloqueado el camino. Volví a recuperar la manejabilidad del personaje, aparecí mirando hacia las piedras, donde había acabado la secuencia. Me puse a investigar la cámara en busca de una salida. Ahora las luces de la cámara eran más tenues aún y parpadeaban. Por otra parte, las estrellas de búsqueda habían desaparecido.
Yo comencé a echar en falta un coche o una moto por lo menos, sabía que era un videojuego, pero no sé, me metía en la piel del personaje, y aquella situación me daba mal rollo. Además, la música podría ayudar a que el ambiente de aquella sala no fuera tan tétrico. Por fin encontré otra galería, y me metí por ella. En esta no había ningún tipo de iluminación, y de las paredes caían chorros de agua y el suelo estaba inundado, parecía que me había metido en una cañería. El agua le llegaba por la cintura al personaje. No había ningún sonido, más que el de mis pasos chapoteantes y una especie de goteo. La cañería acababa en una cueva, pero tendría que saltar desde una altura considerable ya que desembocaba en la parte alta de una de las paredes de esta, y el agua caía a modo de cascada desde ella, hasta se oía el ruido del agua chocando contra el suelo. Esta vez tenía el escudo y la salud a tope, así que no me preocupé de hacerme daño al caer, aunque me restó casi la mitad del escudo. Intenté usar varios trucos. El truco del escudo, el de sacar un tanque. Pero nada pasaba. Así que tuve que seguir a pie, con el daño que la caída me había causado. Estaba sobre un pavimento de piedra, a mi lado había dos paredes, y enfrente de la tubería de la que había caído, una especie de lago subterráneo, hacía que el agua que caía de la cañería se deslizaba. De modo que estaba allí atrapado, porque no podía nadar, así que me puse a investigar el lugar. Encontré un Yembache aparcado en una cueva que había detrás del chorro de agua que caía de la cañería, y a su lado, la bolita con la dibujada, esa que te da información de lo que tienes que hacer, así que gustoso me acerqué a ella para ver si me explicaba lo que estaba pasando, pero para mi decepción solo me dijo lo siguiente: coge el coche y utiliza el truco para conducir sobre el agua, y la combinación de botones para activarlo. Así que no me quedó otra cosa que hacer lo que me sugerían. Una vez dentro del coche usé el truco, y este sí que funcionó. Cuando subí, la radio estaba puesta, pero solo se oían interferencias, y a veces, entre ellas, una especie de voces diciendo algo, pero no estoy seguro de qué, porque el ruido de las interferencias no me dejaba oírlo con claridad. Intenté quitarla, pero no podía, también cambiar de emisora. Fui por el lago subterráneo, el techo de la cueva iba haciéndose cada vez más bajo, y de él salían estalactitas. El lago se iba estrechando cada vez más, hasta que prácticamente quedó con la anchura de una carretera de 2 carriles. Por fin llegué al otro lado del lago, que solo era una porción de tierra cerrada por las paredes de la cueva, y con un techo muy bajo, pero en ella había otro cilindro de luz amarilla. Mi última experiencia al entrar en uno de esos, no fue muy agradable, pero ¿qué otra opción tenía? Al menos esta vez pude meterme con el coche. Otra secuencia empezó. Tony se bajó del coche y dijo: cuesta mucho respirar aquí. Después se acercó a una de las paredes y dijo: esta pared parece frágil, quizá pueda derribarla si me empotro con el coche contra ella. Después de esto, volví al juego. Un mensaje apareció en la parte de abajo de la pantalla, diciéndome lo que tenía que hacer. Choca con el coche contra la pared para tirarla. Básicamente, lo que había dicho antes Tony. Así lo hice, cogí el coche y me empotré contra ella, pero tras de mí cayó un montón de piedras que bloquearon el camino hacia el lago. La radio del coche ahora empezó a escucharse mejor, como si la zona tuviese más cobertura, y por fin pude escuchar lo que decía aquel susurro. Al oírlo me quedé de piedra. Decía cosas como: ¿crees que la muerte es un juego? ¿Que no sufrimos nosotros ni nuestras familias cuando nos mataste? Lo vas a pagar. No volverás a la superficie, y más cosas así. El estómago se me encogió. El motivo por el que seguí jugando, fue que ya había jugado a más juegos de terror, tales como el Amnesia Slender, y aunque el GTA no tenía que ser de ese estilo, y me estaba asustando, creía que no iba a crearme un trauma, y hasta ese punto no lo iba a hacer, pero lo que pasó después... bueno, ya os contaré. Había entrado a una nueva cueva subterránea, la única iluminación de la que disponía eran los focos de coche, y podía ver un montón de cadáveres tirados por el suelo de la cueva mientras conducía por ella. Ancianas, hombres, viejos, mujeres. Rodé las paredes de la cueva, hasta que en una de ellas encontré un estrecho pasillo, iluminado por antorchas. Era muy angosto, así que no pude continuar con el coche y tuve que bajarme. Por una parte me pareció una putada, ya os lo expliqué antes, me identificaba por el personaje, pero así pude librarme de esas malditas voces de la radio. Aquel pasillo era muy largo, y cada poco me encontraba con algún cadáver por el suelo. Hubo un momento en el que me pregunté dónde estaba, y por curiosidad presioné Start para ver el mapa. No me había movido de la boca del metro. Después de 2 minutos caminando por el pasillo llegué al final de este.
Salí a una habitación bien iluminada y amueblada, mesas, sofá, sillas, alfombras. Y de hecho, resultaba incluso acogedora, lo cual me resultó extraño en aquella situación y teniendo en cuenta de dónde venía. Pero me alegré porque creía que ya podría salir de aquella interminable cueva. Había un hombre de pie viendo la televisión, era el mismo espíritu del hombre de la moto al que había disparado al principio, aún y no sé si fue por casualidad o por algún otro motivo. El caso es que detrás de él, había otro cilindro amarillo. Pensé que si me ponía ahí la misión, por llamarla de algún modo, acabaría de una vez, de modo que me puse encima de este, y una conversación entre Tony y el hombre misterioso, a modo de secuencia comenzó. Hombre misterioso. Oh. ¿Estás aquí? Tony. Eso parece. ¿Y tú quién cojones eres? Hombre misterioso. Vaya. ¿No me recuerdas? Bueno, considerando toda la gente a la que has matado, es lógico. Tony. ¿Que he matado? ¿A qué te refieres? ¿Quién cojones eres? ¿Dónde coño estoy? La voz del hombre comenzó a sonar más grave y fuerte. Hombre misterioso. Cállate. Yo pregunto y tú respondes. ¿Te divierte mucho acabar con la vida de las personas? Tony. Hombre misterioso. Ven aquí. Voy a enseñarte algo. El hombre señaló la pantalla y Tony se acercó a mirar. La pantalla de mi PSP comenzó a reproducir un video real, que se supone que es el que aquel hombre le mostró a Tony. En él salía un hombre hablando en árabe, estaba escondido con su familia mientras grababa, parecían estar escondido en un sótano o algo así. De repente, se oyeron disparos. Un soldado tiró la puerta del escondite de la familia abajo y comenzó a disparar a bocajarro. Mató a todos los miembros de la familia, y siguió como si nada hubiera pasado. La cámara del hombre cayó al suelo, pero aún grababa. La cámara grabó los pies del soldado mientras se acercaba hasta ponerse al lado de esta. El soldado levantó uno de los pies, y debió romperla de un pisotón, porque el vídeo acabó en ese momento. Yo estaba anonadado, no sabía qué hacer más que continuar jugando, para ver cómo acababa aquel macabro modo lo que fuera. Volvió a aparecer la conversación entre Tony y aquel hombre, pero ahora la habitación estaba destrozada, y con una tenue iluminación roja. Tony. ¿Por qué me enseñas esto? Hombre misterioso. Silencio. ¿Crees que por tener poder tienes derecho a hacer lo que quieras? Tony. No. Hombre misterioso. Esto es lo que ocurre cuando se hace abuso del poder. Entonces el hombre giró la cabeza hacia la cámara, por decirlo de algún modo, como si estuviera mirándome a mí y continuó hablando. Y la sociedad, en vez de evitar situaciones así, las fomenta con videojuegos y películas. Esto que acabas de ver no es ninguna de esas dos cosas, este vídeo era real. El hombre se volvió hacia Tony de nuevo y siguió hablando. Hombre misterioso. No volverás a salir de aquí, Tony. Bajo tierra es donde debes estar. La conversación acabó aquí, y el hombre caminó hacia la oscuridad donde desapareció. Volví a recuperar la movilidad del personaje. Seguía en la habitación. Pensé en volver al coche que había dejado atrás, pero de repente empezaron a aparecer todo tipo de sprites, que perseguían a Tony para pegarle. Usé el truco de armas y saqué el minigun para acabar con ellos, pero eran demasiados, además, parecía que aquellos a los que mataba, volvían a levantarse. Miles de sprites rodearon a mi personaje, y a base de puñetazos, acabaron con él. Pero cuando murió, no volvió a aparecer en el hospital, la pantalla quedó en negro y volvieron a sonar las interferencias de antes. Tuve que apagar la consola y volver a encender. Aparecí de nuevo, como si nada hubiese pasado, en el piso de Staunton Island. Volví al metro, a ver si seguía el camino, y en efecto, ahí estaba. Eso me relajó un poco, saber que era una especie de mod, nada sobrenatural, pero aún así, aquello que me dijo el hombre en la cueva me dio en qué pensar. Bien, ahora desmentir el suicidio de Calamardo, el suicidio de Calamardo XD. Comencemos. 1. No más que creepypasta tan errada, la temporada 4 de Bob Esponja, que por cierto, tengo comprada legalmente en Chedraui desde 2012, en DVD, completa, se estrenó el 6 de mayo de 2005, y la película fue el 14 de noviembre de 2004 pero en Los Ángeles, mientras que a nivel gringo fue el 19 de noviembre de ese mismo año 2004, mientras que en México fue el 3 de diciembre de ese mismo año. Ni el año pudiste investigar bien. Menso. 2.
La imagen es falsa, ni crean que les mostraré cómo se hizo, ya que cualquiera que les sepa el pento al Photoshop, puede hacerlo. 3. No mamen, otra vez niños mimidos, mierda. Esta creepy fue la inspiración de las creepys con niños mutilados. 4. Si eso fuera cierto de los niños, saldría en cualquier medio, real y amarillistas. 5. ¿Qué les han hecho los niños como para ponerlos mimidos? Digo, serán mocosos, pero tampoco sean tan mierdas como para mimirlos, mierda. 6. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir que fuera una broma con semejante título? Y allí terminamos con la creepypasta de cuando Calamardo conoció a Prigozhin y a los judíos en casa XD. Bien, ahora voy con las de los poderosos no siempre llevan la razón XD. 1. ¿Qué motivaciones tan vacías? Solo querías el Liberty City Stories para usar el Hunter y destruir carros y mimir gente. No les mentiré, yo siempre quise tener el helicóptero en el Liberty City Stories, pero el Maverick, no pregunten, es mi helicóptero favorito. 2. Si lo piensas bien, esta creepypasta la hizo un niño Eddie, que solo quería hacer caos. 3. ¿Cómo? Un mod. No mames. 4. Y ahora le metemos Amnesia y Slenderman, tampoco abuses niño Eddie. 5. La creepy no da nada de miedo, es más, se pone peor. Se pone más Eddie, ya verán a qué me refiero. 6. No puede ser, ahora le metes el conflicto de Palestina. Vaya manera patética de generar tristeza. 7. No, Tony no puede nadar, si está en el agua, incluso por la mitad, le baja la salud. 8. ¿Cómo es que hay música sin emisoras? Solamente se implementó en GTA V, no puede ser. 9. Y último. ¿Qué? Es imposible que en un juego de Rockstar te den trucos, Dios, hasta ellos te prohíben usarlos, aunque todos los usemos. Bien, ya terminamos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita, y comparte mi canal con tus amigos y grupos de Facebook, por Telegram y WhatsApp. Bien, nos vemos en él. Espera Asuna, déjame decirlo, déjame notificar a tus suscriptores. Sale vale. Yo iré a darme un baño. Queridos suscriptores, Asuna va a hacer una historia llamada Asuna en High School of the Dead. Quizás se pregunten por qué. Pues, porque, en la vida real, estoy harto de ver tanto en Wattpad y YouTube, historias tan fumadas como de que Goku, o Naruto, son transportados en High School of the Dead, u otro anime, y además, lo haré más realista posible, me tomaré libertades creativas para modificar el anime y manga, eso sí, será más basado en el manga que en el anime de High School of the Dead, estará basada en la historia fanmade del canal, Remember Reach Forever, donde el ejército mexicano, así como oyeron, interviene en el universo de High School of the Dead, y la historia estará disponible primero en YouTube y luego en Wattpad, digo, por si quieren seguirme allí. Bien, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós.